Mi hermana Berito, gracias por esa hermosa oración. Que el Señor le bendiga, mi amado hermanito, mis amados hermanitos. Bienvenidos a los que se conectaron últimamente. Que el Señor les bendiga. Que el Espíritu Santo de Yahweh sea guiándonos en este tiempo. Como dijo mi hermanita, y hemos puesto en manos de Dios Altísimo. Sabemos que Él tiene el control de sus vidas, de la mía, de este tiempo, de su palabra. Es necesario reconocer que sin Él no somos nada. Es importante reconocer que con Él somos herramientas poderosas en sus manos, pero sin Él, dice su palabra, no somos nada. Amén, gloria a Dios. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Vamos por favor a continuar con la palabra de Dios sobre... ¿Alguien puede decirme sobre qué era? ¿Qué estamos hablando? ¿Alguien puede decir amén? ¿De qué venimos tratando este tiempo? Amén, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Estamos hablando sobre el bautismo, el verdadero bautismo que Dios enseña en su palabra de esta manera. Al pueblo de Dios nos está enseñando el verdadero bautismo para que sea bautismo verdadero que venga de parte del Padre Celestial y vaya hacia Él aquel que sea bautizado. Bendito es el Señor. Con esta palabra poderosa, el Señor nos está enseñando a desechar todas las enseñanzas del hombre, toda enseñanza humana. Más bien nos está enseñando el verdadero bautismo. Bendito es el Señor. Amén. Gloria a Dios, mis amados hermanitos. Vamos a continuar. Entonces, mis amados hermanitos, ¿dónde nos quedamos? Vamos a ir a Hechos 2, capítulo 2, versículo 38 y 39. Vamos a continuar. Pero antes que leamos esta porción bíblica, estamos viendo un orden. Mire, el Señor no vino y estableció de una sola el bautismo, el mandamiento así como así. El Señor tiene un proceso en el bautismo, un proceso de enseñanza. Estamos viendo para qué es el bautismo, cómo se bautiza. Son 3 puntos allí que estamos aprendiendo sin tomar en cuenta el proceso, cómo viene enseñando nuestro Padre Celestial. Sin embargo, el hombre se ha agarrado de una de esas partes, de algunas partes, y comienza a enseñar el bautismo a su manera, sin tomar el discernimiento que el Espíritu Santo de Yahweh nos da para discernir y ver realmente cuál es un mandamiento de nuestro Padre Celestial. Bendito es el Señor. Ya hemos visto al inicio, mire, al inicio, de acuerdo a Mateo 3, 6 y 7, primeramente se bautizó solo en agua. Escúcheme bien. Solo se hablaba que el bautismo era en agua para el arrepentimiento de los pecados. Después dice que será bautizado, reconoce que habrá un bautismo, después del agua vendrá un bautismo que va a ser bautizado por el poder del Espíritu Santo y con fuego. Después, para que se cumpla, ya vimos el día de ayer, nuestro Salvador Yahshua se bautiza en agua, cumpliendo el mandamiento de la palabra del Señor, bueno, mejor dicho, enseñanza, hasta allí, que el Señor venía enseñando sobre el bautismo. Cristo, Yahshua, nuestro Salvador, se bautiza como ejemplo en ese entonces, allí sí, para ese entonces. Porque todavía no se habla del bautismo del Padre, del Hijo y del Espíritu, sino que primeramente en agua, después en agua y Espíritu. Y después que se bautiza Cristo en agua y en Espíritu, allí es donde nuevamente vemos que Pedro dice que tienen que bautizarse en el nombre de Cristo. Y allí es donde el hombre comete un gran error. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Porque el hombre no tiene que tomar en cuenta los estatutos, sino lo que es un mandamiento. Esto es un proceso de enseñanza que va enseñando paso a paso sobre el bautismo
de acuerdo a ese tiempo, para después concluir y concretar en un solo mandamiento cuando ya cumple nuestro Señor, nuestro Salvador. Lo que el Padre le había mandado a morir en la cruz, resucitar, para que venga a obtener todo poder y autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Allí, con ese poder y autoridad que le da el Padre, establece el mandamiento original. Allí sí, como mandamiento, ya no para estar, será de bautizar así, de esta manera, de otra manera, no. Existe un mandamiento que después vamos a ir a topar ese punto que está en Mateo mismo, que es el bautismo original como Dios manda. Aquí estamos viendo para qué es el bautismo desde el inicio, por qué tiene que bautizarse y cómo tiene que bautizarse. Amén. Estamos viendo y vemos bíblicamente, mire cómo va. Cristo tuvo que bautizarse para enseñar. Y para de esa manera después dice, como vemos en Hechos, que dice Pedro, en Hechos 2, capítulo 2, versículo 38 y 39, allí ya conforma algo sobre el bautismo, ya que es en agua, y como Cristo ya se bautizó en agua, y con el Espíritu ya enseña que tienen que bautizarse en el nombre de Yahshua. Bendito es el Señor. Pero vamos a la palabra. ¿Alguien tiene la porción bíblica? Diga amén, por favor. Amén. Para que den la lectura. Es en Hechos capítulo 2, versículo 38 y 39. Amén. Le escuchamos a mi hermanita Lisbeth. Que el Señor le bendiga, mija. Cógele un poquito. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, el Señor nuestro Dios llamará. Amén. Amén. Gracias, mi hermanita Lisbeth. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Mire, esto siempre hemos leído, pero yo sé que se nos ha pasado por alto. Mire, de aquí vamos a sacar muchas cosas que el Señor nos enseña. Vamos a ver que el Señor nos enseña muchas cosas aquí, como siempre, de un poquitito nos enseña mucho. Vamos a ver. Dice la palabra del Señor en Hechos 2, capítulo 2, versículo, vamos a ir al 38. Pedro dice, les dijo: arrepentíos y bautícesen cada uno de vosotros en el nombre de Cristo, para perdón de los pecados. Bendito es el Señor. Vamos viendo. Primeramente, la persona tiene que arrepentirse. Segundo, confesar los pecados. Estamos viendo bíblicamente. Tercero, vamos a obtener el perdón si confesamos con nuestra propia boca. Allí estamos formando el bautismo, el significado real del verdadero bautismo. ¿Para qué es el bautismo? No es bautizar por bautizar, sino es algo muy importante, muy valioso, que forma parte del proceso de la salvación de los hijos e hijas de Dios. Bendito es el Señor. Estamos viendo muy claramente, mis amados hermanitos, que dice, pero para eso la enseñanza primero se enseñó a bautizar, para comenzar, solo en agua, para el perdón de los pecados. Amén. Después comenzó a enseñar, ya también a enseñarnos que después vamos a ser bautizados por el Espíritu. Y Cristo se bautiza en agua y Espíritu antes de morir en la cruz y resucitar.
como ejemplo para ese entonces. Allí es donde confunden mucha gente que ese es el verdadero bautismo, porque Cristo enseñó y se bautizó él. Por lo tanto, ese es el original. Pues vamos viendo con la palabra más adelante a ver si es ese o cuál es. Amén, gloria al Señor. Es importante ver con la palabra del Señor. Amén. Entonces dice Pedro, muy claramente dice Pedro, les dijo: arrepentíos y bautizad cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados, y recibiréis. Mire cómo va aumentando las promesas del Señor. Después dijo, primero dijo, recibirán al Espíritu y serán bautizados por el Espíritu y con fuego. Porque después vendrá otro a bautizar en el Espíritu y con fuego. Se refería a Yeshua. Yeshua vino, se bautizó en agua, como ejemplo. Se bautizó en agua y fue bautizado por el Espíritu. Y de hasta allí en ese entonces, para no dar tanta vuelta, dice, tienen que bautizarse en el nombre de Yeshua. Pero eso no queda allí. Esta promesa aumenta y dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ciertamente muchos van a decir, pero ¿cuál es el don? Mira, hay muchos dones, ya hemos visto. Hay muchos dones y allí no le podría decir, yo no soy indicado porque quien le va a dar el don, pero que si hay diferentes dones, usted y yo lo sabemos, está en Corintios, Primera de Corintios. Allí está sobre los dones. Pero el don que le ha dado a usted, me ha dado a mí y le va a dar al resto de hermanitos, antes de que nos dé, solo el Señor lo sabe, qué don va a dar a cada uno de nosotros. Amén. Bendito es el Señor. Allí está ofreciendo el don. Mire, el bautismo tiene un poder grande. El bautismo no es solamente ir y sumergirse en el agua. El bautismo es algo poderoso, algo importante. Vuelvo a repetir, es una parte del proceso del cristiano para obtener la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios. Es una parte, vuelvo a repetir, no va a decir, bueno, si no me bautizo no pierdo, pues lamentablemente la palabra del Señor vamos a ver más adelante que si lo dice, si no cumplimos con cierta parte, que también estamos hablando del bautismo, como hemos visto, otros puntos también que son importantes para la salvación, como el perdón, por ejemplo. Si tú no perdonas, yo tampoco te perdonaré. Y si no hay perdón, no hay salvación. Son pasos, escúcheme bien, son pasos que tenemos que caminar en obediencia como nuestro Padre Celestial manda en su palabra, no como enseña el hombre. Amén. Gloria al Señor. Entonces dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. No está diciendo el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Y el 39 es algo tan importante. Mire, póngale mucha atención acá. No sé si alguien con el mayor respeto que se merece, hay alguno todavía que sea católico. Aquí le voy a ir y le voy a explicar lo que el famoso Padre Toro, si alguno le conoce al cura Toro, o el Padre Toro, como quieras llamarlo, él tergiversa la palabra del Señor al revés y al derecho. Invita a personas y le dice, esto no es así, sino así es. No le da oportunidad de hablar para que explique a la persona que invita, simplemente él interpreta a su manera. Y así es. Pero aquí le vamos a ver las cosas claras, lo que dice el Señor. Y esto tiene que ver con el bautismo. Bendito es el Señor. El 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor vuestro Dios llamare. Bendito es el Señor. Él se agarra sobre el bautismo. Y esto viene del Papa. Se agarran de este versículo. Aquí póngale atención lo que dice. Y vamos a discernir la palabra del Señor. Tiene que quedar claro en este versículo. No confuso como el hombre le confunde. Y interpretando a su manera en su carne. Gloria a Dios. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Dice, a ver, ¿cuáles son los hijos? Ustedes son los padres.
dice el Padre Toro. No sé si alguien haya escuchado predicar. Yo le escuchaba, no sé, se ha perdido después de la pandemia, solo Dios sabrá lo que ha pasado con este hombre, pero predicaba de una manera tergiversando la palabra al revés y al derecho. Decía, a ver, dice para ustedes los adultos, ¿y cuáles son sus hijos? Los pequeños. Aquí está diciendo que tienen que bautizarse los pequeños. El bautismo es para arrepentimiento de pecado. Un niño de 1 año, 2 años no tiene conciencia de pecado, no tiene por qué arrepentirse. Dice la palabra de Dios que tiene que arrepentirse de sus pecados. Y un niño no tiene conciencia de pecado. Por lo tanto, no se va a arrepentir. Muchos de ellos que les bautizan ni siquiera hablan todavía. Por lo tanto, esto es montaje del cura Padre Toro, que enseña que esto, y vaya a ver la gente vendada su mente espiritual, le aplaude, chuza, eso sí está bien. Porque no tiene discernimiento y de aquí se agarran. Y ustedes van a ver, yo exhorto a la persona que tuerce la palabra del Señor. En el nombre de Cristo, yo rechazo y exhorto como Cristo manda. Porque esto es blasfemia, mis hermanitos. Y usted y yo no podemos ser alcahuete del pecado. Disculpen que utilice estos términos. Usted y yo tenemos que aprender la palabra viva y enseñar la palabra viva. Porque lo que es de la carne, carne será. Y eso es muerte. Pero lo que es del espíritu es vida eterna. Y espíritu será por siempre. Vamos a leer nuevamente. Esta parte es importante, mis hermanitos. Para ver, vamos viendo cómo blasfema el hombre, cómo interpreta su manera. Si alguien haya predicado a este cura Toro, me ha de dar la razón, porque yo, no es porque me interese, sino hasta ver hasta dónde llega el hombre, el enemigo a utilizar al hombre para blasfemar la palabra del Señor, para dañar la sana doctrina, para predicar un falso evangelio, para que de esa manera el hombre esté perdido. Bendito es el Señor. Mire, 39, porque para vosotros es la promesa. ¿De qué está hablando? Que nos va a dar en el bautismo. Si pedimos perdón en el bautismo, tenemos que pedir perdón mediante el bautismo. Mire, como que dijo al inicio, con arrepentimiento. Amén. Pedimos perdón en el bautismo y de allí recibiremos el don del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Mire cómo es la palabra del Señor poderosa. Y para vosotros es esta promesa. Para aquellos que hagamos todo esto. Bendito es el Señor. Y para vosotros es esta promesa y para vuestros hijos. Mis hermanos, allí dice el cura, a ver, ¿quién es? Sus hijos. Su hijo, ¿es que acaso no es desde el pequeño hasta el más grande? Está en los brazos todavía amamantando, ¿es que acaso no es pequeño, no es su hijo? Tiene que bautizarle. No, mis hermanitos, no. Tenemos que rechazar en el nombre de Cristo. Un verdadero siervo, sierva de Dios. Esta es la guerra espiritual, mis hermanitos. Que conozcan la verdad y la verdad os hará libres. Bendito es el Señor. Pero el hombre está cegado y sigue lo que dice el hombre, así ha de ser. Lo que dice papá pastor, lo que dice papá curita, mamá monjita, así ha sido. No, hermanos, la palabra del Señor puso y dejó aquí en la tierra para ser instruida, para que sea instruido y preparado el hombre a la altura del Señor y ser un gran siervo y sierva de Dios. Bendito es el Señor. Entonces dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. Yo le he escuchado, entonces los hijos vengan, todos tienen que ser bautizados. Pero cuando tenga conciencia nuestra generación, tiene que entender que tiene que pasar por ese bautismo cuando tenga conciencia y se arrepienta de sus pecados. Sabiendo que en la palabra del Señor, dejad que ellos vengan a mí, que de ellos es el reino de Dios. ¿Qué arrepentimiento de pecados? Y cuando le bautizan de 1 año, año y medio, 2 años, todavía ni siquiera habla claro. ¿Cómo va a saber que tiene que arrepentirse de los pecados? ¿Cómo va a valer ese bautismo? En el nombre del Señor tenemos que rechazar. Amén. Gloria a Dios.
Y así es como el Señor nos enseña con la palabra a entender lo de Dios, no del hombre. Bendito es el Señor. Mire, qué gran confusión, qué mala enseñanza. Y usted dígale a un católico, dígale así, lo manda apedreando a usted. Porque no quiere escuchar la palabra de Dios, sino quiere escuchar al hombre. Sabiendo que la palabra del Señor dice, ¿a quién quieres agradar? ¿Al hombre o a Dios? Pero el hombre, la mayoría, estas falsas doctrinas, religiones, quieren agradar al hombre. ¿Por qué? Porque quieren escuchar y obedecer al hombre y jamás escudriñar la palabra poderosa del Dios Altísimo para conocer la verdad. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Entonces dice, vuestros hijos y para todos los que están lejos. ¿Qué quiere decir? Ese bautismo va a ser por todo el mundo. No solamente para aquí, será hasta Estados Unidos, Europa, China, por todo lado, por todo el mundo. Los que estén lejos y cumplan con estos pasos serán bautizados con arrepentimiento de pecado y allí recibirán el don del Espíritu Santo. Bendito es el Señor. Qué hermosa palabra, mis hermanitos. Cuando nos alimentamos de la palabra viva, es hermosa. Nos llena en nuestro corazón con la verdad. Aunque a muchos el enemigo va a decir, ¿será, no será que va? Eso no va a ser. A mí el curita me enseñó otra cosa. No ha de ser. Pues yo le digo y siempre le diré, si el hombre tiene la razón, bote la Biblia a un lado y siga al hombre. Porque de lo contrario, usted lo que está es igual blasfemando, porque es testigo de lo que llama ser anatema. Y anatema es maldito, dice la palabra de Dios. Todo aquel que predique un falso evangelio se llama anatema. Todo aquel que haga en contra de lo que nuestro Padre Celestial manda en su palabra, se ha llamado anatema. Y todos digan amén, digan sí, dice el Señor. Mire, el bautismo no es cualquier cosa, mis hermanitos. El bautismo es un poder que va a recibir su vida en su alma, en su corazón, en su ser. Bendito es el Señor. Ese es el bautismo original que viene del Dios Todopoderoso. Bendito es el Señor. Vamos a continuar, mis amados hermanitos. El 39. Y dice, también serán los que estén lejos. Para cuantos el Señor, para todos aquellos, dice que el Señor nuestro Dios llamare. Mis ovejas, yo las conozco, se refiere, mis amados hermanitos. Por lo tanto, esos siervos, donde quiera que estés, vuelvo a repetir, estés en la religión católica, sea mormón, sea adventista, todavía no conozca de Cristo, sea inconverso, estés en el mundo, el Señor está reuniendo a su pueblo para darle estas bendiciones, estas cosas grandes y ocultas que usted y yo antes nunca habíamos conocido. Bendito es el Señor. Esa es la palabra verdadera del Señor. No es bla, bla, bla y nada más de Dios, hablamos de Dios y ya. Bautizamos así y ya. Oramos así y ya. Ayunamos así y ya, como me han enseñado el hombre. Estamos viendo paso por paso, el Señor nos está enseñando la sana doctrina para encontrar el verdadero camino de la salvación, que es Cristo en nuestra vida, en nuestra mente, viendo con claridad las cosas reales, con discernimiento, viendo entre lo bueno y lo malo. Allí sí vamos a ver realmente lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Gloria a Dios, bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Es tan poderosa la palabra del Señor, mis amados hermanitos, que siempre yo les diré, cada paso, cada palabra que el Señor nos da, allí sí se convierte en pan de vida eterna, porque esta enseñanza nos encamina en el camino de la sana doctrina para encontrar el camino de la salvación, el que dice que es largo y angosto. Ese se refiere a Cristo en nuestro corazón. Allí vamos a poder caminar
por ese camino largo y angosto y vamos a tener la oportunidad, escúcheme bien, de la promesa de nuestro Padre Celestial, que es la vida eterna después de la muerte. Es por eso que entendamos bien y vamos entendiendo el por qué el Señor ha puesto que el camino de la salvación es largo, la puerta estrecha y muy poquitos entran por ella. Pero el camino de la perdición, de la muerte, es amplio y espacioso y son muchos los que llevan a la muerte. Y si analizamos bien, hay muchas falsas doctrinas, cantidad. Y son esas iglesias, megas iglesias de prosperidad nada más, no de Dios, de la prosperidad del hombre, no de la salvación y de la vida eterna. Esos son los caminos de la doctrina que habla, doctrinas falsas, de caminos amplios y espaciosos, mis amados hermanitos. Les pido por favor en el amor del Señor, es tiempo de que levantemos nuestro corazón y nuestra mirada a Yeshua, nuestro Salvador. Pedir misericordia, perdón y comenzar a caminar en obediencia. Bendito es el Señor, mis amados hermanitos. Entonces, estamos viendo, esto es, mis amados hermanitos, lo que dice en la palabra del Señor. Mire cómo viene enseñando poco a poco. Primero en agua, vuelvo a repetir. Después anuncia que seremos bautizados en el Espíritu, con agua y Espíritu. Y Cristo es bautizado, primero con agua, después por el Espíritu. Y de allí deja esa enseñanza hasta ir a la cruz. Escúchame bien, que después vamos a ver el verdadero bautismo, como concreta el Señor, como mandamiento. De allí deja que se bauticen en el nombre de Cristo. Pero allí está el pero. El hombre dice que ese es el bautismo original. ¿Por qué? Porque Cristo, porque por ahí hay unas doctrinas que dicen que Cristo es el Padre. ¿Por qué? Porque dicen que cuando dicen, se agarran de este versículo que dice, porque si quieres conocer al Padre, me has visto a mí, estás viendo al Padre. Es que Padre, Hijo y Espíritu un solo son. Pero Él en ningún momento dice que Él es el Dios, sino Él es el Hijo del Dios Altísimo. ¿Quién me envió? Mi Padre. ¿A quién rindo cuentas? A mi Padre. ¿De quién es la doctrina? De mi Padre. ¿De quién es el Evangelio? De mi Padre. ¿La voluntad de quién hago? De mi Padre. Y yo dejaré al Consolador después. A otro Consolador, el mismo Espíritu, por eso dice, a otro Consolador, el mismo Espíritu Santo de Dios, o sea, Dios mismo, con nosotros. Bendito es el Señor. Pero el hombre como está con una venda, está cegado, ciego espiritualmente hablando, no ve más allá de sus narices. Y todo lo que le dijo el pastor mayor, de los pastores, le dijo así, pues así es. Igual que en la religión católica, como el curita dijo así, así tiene que ser. Y así es. Pero estamos viendo que la palabra del Señor no es así lo que dice el hombre, sino lo que dice la palabra santa de Yahweh. Bendito es el Señor. Gloria al Señor. Mis amados hermanitos, hasta aquí vamos a cortar sobre la palabra para ir a preguntas y peticiones de oración. Amén, gloria a Dios. Mis amados hermanitos, estamos viendo, de acuerdo a la palabra de Dios,